a grabarla. Este, este, esta sesión es un resumen muy general. Voy a tratar de irme fluido y con calma para que ustedes vayan viendo una forma de síntesis de todo esto, de los reinos, de la clasificación de los seres vivos, porque algo sí les pueden preguntar de los reinos, ¿sí? Por ejemplo, empezamos con conceptos básicos. Es importante que ustedes sepan qué es la especie, qué es taxonomía, la rama de la biología que estudia la clasificación y los nombres, la ubicación de todos los seres vivos. Los distintos tipos de taxones, o sea, me refiero a reino animal, reino vegetal, etcétera, pero con sus divisiones, esos los taxón. Y concepto de virus, bacterias, estos cocos, bacilos son de las bacterias, protozoario, algas de las protistas, levadura, hifa, micelio, moho, zeta de los hongos, para que vayan viendo. Esto es como un índice de los mismos temas de ahorita, y vamos a ponerlo, empezar así. ¿Cómo clasificamos a los seres vivos? Generalmente se clasifica por especie. Nosotros somos la especie sapiens y el género de especie es Homo sapiens. Entonces, es la especie humana que es el sapiens, el perro es otra cosa, aunque seamos los dos mamíferos, pero la especie son seres vivos de la misma y que se pueden crear o formar descendencia de la misma especie, o sea, hombres formamos hombres. O sea, me refiero a la cruza de la cuestión de la reproducción de hombre-mujer o nuestra descendencia son también seres humanos, ¿no? Especie es el conjunto de todos los individuos potencialmente fértiles entre sí. O sea, gato con gato, perro con perro, pero no vamos a poner perro con lobo, ni vamos a poner gato doméstico con gato montés. Los dos son felinos, los dos son caninos, y la especie es lo que marca la seguridad, ¿no? Entonces, en nuestro idioma y en los demás pasa igual. Utilizamos las palabras que se refieren a las especies concretas y otras que se refieren a grupos más grandes que engloban varias especies. Una vez somos conscientes de ello y otras no. Por ejemplo, habla de que existen diferentes razas de tipo de perros. Esas razas de perros son una especie. Entonces, por eso podemos decir que hay un cruce de un perro de una raza con otro perro de una raza, pero al final de cuentas son perros, ¿sí? Entonces, el elefante, estamos hablando de tipo de raza o de especie, el africano y el asiático. Luego dice, lo mismo sucede cuando utilizamos palabras como tigre, delfín, rata o varias especies de tigres, de delfines o de ratas, aunque son somos poco conscientes de ellos. Bueno, nos vamos aquí, ¿cómo clasificar a los seres vivos de forma coherente? Utilizamos la especie comunidades, y luego vamos agrupando las especies, emparentadas evolutivamente en categorías cada vez mayores. O sea, empezamos de la especie y nos vamos hacia lo mayor. Eso viene siendo una categoría llamada taxón. Por eso taxonomía es la disciplina que se ocupa de crear la clasificación de los seres vivos. Y es una rama de la biología. El nombre científico fue dado por Carlos Linneo. Este nombre científico se le llama nomenclatura binomial y es a Carlos Linneo a quien se le debe la creación del nombre científico para todas las especies de seres vivos, ¿no? Si se fijan, fue en el siglo XVIII, cuando esta persona
asignó los nombres, los taxonomía de todos los seres vivos en un nombre científico. Y para ello se fue organizando en reinos, en filum y diferentes clases. Por ejemplo, reino, división o filum, clase, orden, familia, género y especie. El nombre científico se forma de género, especie y se escribe en latín, en letra cursiva, y es exclusivo de una especie. El hombre tiene una especie, un nombre científico, y todos los seres vivos. Cuando hablamos de más grande, generalmente a veces se lo ponemos esto en las plantas, se usa orden, suborden, superfamilia y familia. Por ejemplo, vamos a ver, veamos cómo clasificar al hombre. Para clasificar al hombre meteríamos la caja taxón, reino con todos los demás animales. Dentro encontramos varias cajas o taxones, o sea, cajas se refiere o taxones, divisiones, a lo que llamamos filum. Filum, así sería dentro del filum cordados. Cordados significa que somos vertebrados, y poseen columna vertebral. A su vez, varían dentro de varias cajas taxónicas denominadas clases. Aquí metemos la clase de vertebrados que tenemos mamas. O sea, no es la misma la caja taxón de columna vertebral como el perro o como el conejo, que tienen columna vertebral, o u otro animal que tenga columna vertebral, pero cuando lo clasificamos vamos a hablar del pájaro, del águila. Tienen huesos, son vertebrados, pero no tienen mamas. En la clase es mamífero para nosotros. Aquí meteríamos en aquella palabra la que están con todos los vertebrados que tienen mamas, clase mamíferos. Y así sucesivamente, utilizando características comunes de todos los que están dentro del filum correspondiente. Y viene el ejemplo. Reino, metazoos. Zoos significa viene de animal, de zoología. Y meta es una abreviatura que abarca la meta de grande. Animales, el filum cordado vertebrados, con sistema nervioso dorsal en su cordón. Clase, mamíferos con glándulas mamarias que producen leche. Orden, primates, con pulgar oprimible en las extremidades. Por eso el dedo gordo que le decimos está separado de los 4. Usamos como una pinza, ¿sí? Familia, homínidos, tendencia a ser vivíparo, o sea, 2 piernas, andan 2 extremidades, andamos de pie. Por eso los changos, orangutanes, mandriles, todo eso son homínidos. Pueden caminar en forma de los 2 pies, con los 2 pies, pero en el caso del género, caminan erguidos. El chango o el orangután no caminan erguidos, nosotros caminamos erguidos, por eso somos homo. Y sapiens, generalmente por el mentón, frente recta y la capacidad del raciocinio, ¿no? Entonces, todas las especies pertenecen al mismo taxón, cumplen con las condiciones de taxones en los que están incluidos. Por ejemplo, todos los primates tienen pulgar oprimible, pero además tienen glándulas mamarias que producen leche y su sistema nervioso dorsal en forma de cordón, la médula espinal, o sea, las vértebras. Y el nombre científico, 2 palabras, Homo sapiens. La primera se refiere, Homo sapiens, la primera se refiere al género, incluida y la segunda, con minúscula, se refiere a la especie. La segunda. ¿Sí? Entonces, el género es Homo, solo hay una especie, pero hubo otras, el Neandertal, el Erectus, el Cro-Magnon, hubo otras especies en tiempos pasados, ¿no? Otro ejemplo es el perro Canis familiaris y el lobo Canis lupus. No podemos cruzar estos dos, porque el perro, el de Carramo, tomamos de mascota, es familiaris,
y el lobo es lupus. Entonces no se pueden reproducir lupus con familiares, aunque sean caninos. Son especies distintas, pero pertenecen al mismo género, el género Canis. ¿Sí? Luego vienen otras cosas otros ejemplos. Por ejemplo, el león, el tigre, el caballo, el oso, murciélago, elefante. Aquí te piden que hagas una especie de ejercicio con esto, pero no lo vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Un oso polar tendría descendencia si se cruzara con una osa parda? No, son diferentes especies. El oso polar, su hábitat son exclusivamente polo sur, polo norte. Polo norte. Viven en un solo polo, ya no me acuerdo cuál es. Los 5 reinos, ya lo platicábamos hace rato, creo que fue ahora. Monera, bacterias y xenobacterias. Protista, protozoarios y algas. Ojo aquí, protozoarios tipo animal, como la amiba, como la giardia. Las algas son las vegetales. El reino hongos incluye diferentes tipos de hongos. Los animales incluyen todo tipo de animales, todo tipo de insectos, arácnidos, artrópodos, enenterados, equinodermos, mamíferos, aves, anfibios, etc. Y las plantas incluyen los helechos, los musgos y los helechos, que no tienen vasos conductores, no tienen xilema y floema, y las plantas superiores sí tienen vasos conductores, que es, por ejemplo, el tronco se llama xilema y floema. Este resumen ya lo platicamos sobre las tipo de características generales de los reinos, y también platicamos de los virus. Sí, esto ya lo platicamos en la mañana. Muy importante que ustedes sepan aquí la estructura de los virus. Los virus tienen una caja proteínica llamada cápside, o sea, es la caja, la caparazón que protege a los virus, y se presenta de forma, debe tener AR o ARN, nunca los dos, son muy pequeños. Un virus, para reproducirse, está tachado, se multiplica, se replica con el ADN de la célula sana, se pega a la célula a la que va a infectar. Nosotros ni en cuenta nos entra un virus. Y no se puede pegar a cualquier célula. Se va a pegar a la célula débil por tu situación que tienes, que ya empieza a tener un cuadro, te sientes raro, extraño, y lo sentimos. No estamos enfermos, pero sentimos distintas situaciones en nuestro cuerpo, y los virus, cuando ya nuestro sistema inmunológico disminuyó, atacan los virus, o sea, entran, se pegan a la célula buena, entran y se empieza a replicar, y al introducirse el ADN del interior de la célula aquí, se va a multiplicar y va a formar proteínas, y la proteína de la cápside, y hace copia de sí mismo y empieza a multiplicarse, muchas copias, hasta que llegan a meterse a células sanas, otras células, y empieza tu cuadro clínico que te enfermaste. Entonces, algunos de ellos se encuentran en otra célula y comienzan su nuevo ciclo. Ahora, los virus causan enfermedades, por ejemplo, la gripe, el SIDA, rubiola, sarampión, varicela. Estos son comunes, a lo mejor a alguno de ustedes les dio varicela. Es una cuestión viral, y casi siempre todos hemos tenido cuadro de gripe. ¿Sí? Para prevenir enfermedades causadas por virus se utiliza la vacuna, pero nada de antibióticos. Un antibiótico que te den porque tienes gripe no te sirve. ¿Sí? No te sirve. Luego hablábamos del reino Monera, unicelulares, procariotas, bacterias son heterótrofas, y las cianobacterias, perdón, las bacterias heterótrofas y las cianobacterias autótrofas. ¿Por qué son las bacterias heterótrofas? Simplemente una bacteria se puede alimentar, tiene una acción parásita contigo, y te puede enfermar, digamos, de amigdalitis, los estreptococos y estafilococos que se ponen y nos empieza a formar pus, se inflaman, nos duelen las articulaciones, los huesos,
y no podemos pasar saliva y nos da temperatura, hay una infección, se elevan los glóbulos blancos y ahí sí requerimos de antibiótico. Los tipos de bacterias, cocos, bacilos, virios, espirilos, aquí estrepto, pero son los estreptococos, estafilococos, el diagrama. Cianobacteria capaz de realizar fotosíntesis. ¿Cuáles son las bacterias que realizan fotosíntesis? Se llaman cianobacterias. Y aquí habla del que se utiliza mucho para obtener el yogur. La reproducción de las bacterias es por bipartición y todo el proceso tarda menos de 20 minutos. Quiere decir que si nosotros nos llenamos de bacterias de tipo parásito que nos van a causar una enfermedad, en menos de 20 minutos están multiplicando cada rato. Entonces, por eso tenemos esos cuadros de temperatura y de escalofrío y de malestar y débiles. Aquí es muy importante tomar también el suero, ¿no? Algunas estructuras se denominan esporas. Esto es como si fuera pequeñas bolitas o grumitos que van, se propagan en el espacio por el aire, ¿sí? Y pues, son útiles en la existencia de la Tierra porque descomponen los cuerpos de seres vivos cuando mueren. O sea, eso que cuando se echa a perder una comida y que está como llena de gusano, pero lo que predomina más es la bacteria. Producen enfermedades como meningitis, neumonías, gastroenteritis, salmonelosis y cólera. Y a esto le puedes agregar mucho, ¿no? Mucho amigdalitis, le puedes agregar escarlatina, etcétera, lepra, tuberculosis, que son causadas por bacterias. Y se utilizan para fabricar quesos y yogures. En los protistas engloba dos grupos, protozoarios o protozoos, que son del tipo animal, como la amiba, y las algas que originan el plancton, que proporciona mucho oxígeno. La mayor cantidad de oxígeno que va hacia la Tierra viene del plancton, y aparte el plancton es uno de los grandes nutrientes de todos los peces en los océanos y en los mares. Son organismos eucarióticos y algunos pueden ser unicelulares y pluricelulares. Protozoarios, tenemos dos, eucariote y heterótrofo. Hay tres tipos, ciliados, ¿sí? Los ciliados, si ustedes ven el diagrama, lo voy a tratar de engrasar. Estos hilitos, estos vellitos que se ven aquí, así es como se ve el microscopio, ¿eh? Estos son los que permiten hacer la diferencia de los ciliados y le permiten moverse. Los cilios consiguen para moverse o mover el agua a su alrededor para obtener el alimento. En este caso, ¿cómo se llama? Los ciliados son un ejemplo de paramecium, ¿sí? Ese nos causa una enfermedad, ahorita no recuerdo. Vienen los flagelados. Aquí la más clásica es el trypanosoma gambiasis, que es la que nos causa la enfermedad del sueño. No crean que ojalá me dé a mí, no. Es cuidado con eso, ¿eh? No crean que es para agarrarlo de broma. Se mueven por medio de flagelos, o sea, pelos largos, modo de pelos largos con la que se desplazan. Luego vienen los rizópodos, se mueven. Esto de los flagelos lo vemos mucho en la giardia. ¿No le mostré el dibujo de la giardia hace rato? No los oigo. A ver, díganlo por el chat. Ok. Bueno, gracias, Andrés. Causa enfermedad del sueño. Aquí vienen los pseudópodos, los rizópodos, que son los pies, los falsos pies. Aquí entra la amiba. La amiba es una mancha que como si fuera gelatina y se extiende y saca un brazo falso que se arrastra para obtener el alimento o bien obtener para moverse. En este caso, la amibiasis es la clásica enfermedad. Nosotros tenemos amibas por todo lado del cuerpo.
Por eso también, hay que tener cuidado con comer comida que esté echada a perder. Si está echada a perder, mejor quédense con hambre, muchachos. Es mejor. Se mueven, los esporozoos se mueven por contracción de la célula, o sea, se contrae la célula y es como se puede mover. Y aquí está el plasmodium, que es el que causa la malaria. En el tipo de algas, vamos a encontrar autótrofas uni y pluricelulares y se clasifican en cuatro clases, diatomeas, clorofitas, rodofitas y fiofitas. Es más conocido como algas pardas, algas rojas, algas verdes y diatomeas. Entonces, todas son acuáticas, todas están en el agua, flotan o como están, y todas forman, está a base de pigmentos. Por eso las algas se utilizan mucho, las algas del tipo protozoario, digo de tipo de protista. Ahí se me olvidaba decirles aquí una cosa. La amiba, rizópodo significa una forma de moverse, pero la amiba viene siendo, pertenece a la clase o los tipos llamados sarcodinos. Entonces, las algas verdes por el color verde y producen clorofila. Es donde se dice que van a originar el plancton. Por eso, pueden encontrarse flotando o fijas en el fondo. Rodofitas son algas rojas. Aquí el pigmento rojizo o violeta, que se utiliza mucho en la cosmetología, pinturas. Tiene mucha aplicación en la cuestión del comercio, este tipo de algas. Y las algas pardas también son muy comunes y las vemos mucho en los charcos, en las aguas o en los ríos también las vemos mucho. Luego viene el reino hongos. El reino hongos, déjenme minimizar esto. El reino hongos, que son uni o pluricelulares, heterótrofos, sapriobios o sapriontes, parásitos simbióticos. En este caso, los sapriotes o los saprobios los vemos mucho en la base de los árboles, cuando vemos que un ramaje, cuando casi no entra sol, pues hay mucha humedad, vemos que hasta como que se está pudriendo la base del tronco o los ramajes, pero debido a los hongos. Otros actúan tienen una actuación como parásito, que nos causan enfermedades, ¿no? Enfermedades como el pie de atleta, la caspa, que son hongos. Pero hay que cuidarnos de los hongos que nos afecten las mucosas vocales, donde tenemos mucosa, agua con los hongos, ¿no? Y otras que nos causan beneficio, no nos perjudican y nos causan beneficio. Y aquí tenemos los líquenes, los líquenes, incluso los líquenes los usa, alguna gente lo usa en parte como adorno de Navidad, en los arbolitos de Navidad. Esas ramas que acomodan y adornan los nacimientos. Cuando son pluricelulares, sus células forman largas hileras ramificadas. Los hongos pluricelulares forman hifas. Todo el conjunto de hifas se le denomina micelio. Todo el conjunto de hifas se denomina micelios. Cuando las células se especializan en células resistentes preparadas para dispersión, se denominan esporas. Y los órganos que la contienen son esporangios. Esporas es como a veces son los que nos ocasionan alergias. Ahí andan en el aire, no las vemos. Son partículas que pertenecen a los hongos, por eso se le llaman esporangios. Luego se clasifican en
en levaduras, mohos, setas. Si ustedes se fijan, estas tres, unas son baciodemicetos, dectoromicetos, mixomicetos, etcétera, tienen diferentes nombres a lo que pertenece. Las levaduras son unicelulares, se reproducen por gemación, o sea, forman pequeñas yemas, como este dibujo que aquí dice, una yemita que se va formando, no apenas se ve. Se utilizan en la industria para producir bebidas alcohólicas, cerveza, vino, sidra, así como en el pan. O sea, esa es la utilidad que tiene se me activó una cosa aquí del Zoom. Bueno. Me perdí. Luego los mohos, micelios con aspecto algodonoso. Esto lo vemos en el pan, en las tortillas cuando se llena de hongos en el refrigerador. Generalmente descomponedores se observan bien sobre los alimentos estropeados. Los esporangios se observan, pues es como una espora, lo que vemos los grumitos así como algodoncitos y pequeñas bolitas. Algunos de ellos son beneficiosos proporcionando sus características particulares a algunos quesos. No crean que tú ves un pan o una tortilla que llena de moho y te la vas a comer. No, hay de mohos a mohos, ¿no? Esto es muy común en algún tipo de quesos. Yo no he visto quesos con mohos aquí en Culiacán porque es una ciudad, somos una ciudad que no somos queseros de diferente tipo. Nosotros somos queso de quesadilla, queso blanco y queso oreado o fresco, punto. Y lo compramos donde sea, en la tienda de a cuartito, como tú quieras. Y otros producen, se obtiene el antibiótico llamada penicilina, la que nos ayuda a curarnos de enfermedades bacterianas. Y aquí están los llamados zetas. Este es el típico que vemos en los bosques, en los árboles, el sombrerito el que dibujan mucha gente. Y estos setas se aprecian aquí donde podemos encontrar de este tipo de hongos. Podemos encontrar hongos que son benéficos, alucinógenos, venenosos. Algunos se utilizan en medicina. Hace muchos años vivía una señora en Chiapas que se llamaba doña Sabina. Y esa señora curaba a toda la gente a base de hongos. Pero pues, yo le tengo miedo a los hongos, no sé cuál es el uno y el otro, ¿no? Este es el apunte que quería ver con ustedes. Y me voy a pasar a a mostrarle este dibujo. Ay, ¿dónde está? Espérenme, déjenme mostrárselo. No está aquí. Déjenme subirlo antes que se me acabe el tiempo porque ya pasaron los 10 minutos. Uy, aquí está. Este último apunte que estamos viendo, ¿dónde está? No, tampoco es este. Espérenme. A ver. Espero que sea este. Es que... Déjenme subirlo y ya se lo voy a mostrar. Hay una que le falta un pedal, es lo único que le falta. Pero pues, como vas a andar en una bici sin un pedal, al menos que le metamos algo ahí y... No la localizo.
Bueno, nos quedan 5 minutos. Este libro dice ingreso 2016, carrera de medicina, módulo biología. ¿Lo ven? Este libro es como una guía de estudio. Si ya lo ven, ¿sí? Dígame. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Este libro es como para que ustedes lo tengan agarrando la diapositiva, los apuntes y quieren ampliar. Ya no van a querer con tantas clases que les hemos dado, ¿eh? Van a ver, tienen mucho, mucho de dónde prepararse. Este apunte, ahorita me voy a detener en una. Déjenme ver. Dice, bienvenidos al módulo de biología. ¿Sí? Viene el índice. Dice, característica de los seres vivos, metabolismo, homeostasis, viene todo, clasificación de los seres vivos, sistema molecular, biología celular, microscopio, composición química de las membranas, división celular eucariótica, leyes de Mendel, viene sobre enfermedades de origen genético, viene biología de la nutrición, sistema digestivo. Esto es una parte que les pueden servir cuando ustedes se sientan inseguros en algún tema, pero también tienen bastante material de dónde agarrar y acuérdense cómo le iban a buscar en el Google. Definir función, 2 puntos, la palabra y se acabó. No se enreden más. Entonces, esto es una que se las voy a pasar después, pero primero el que vimos ahorita, ¿no? Y tengo este para cerrar y ponerles un ejemplo. Reino animal. Nos quedan 2 minutos 50. Reino animal. ¿Ya lo ven? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Reino animal. Vertebrados, invertebrados. ¿Sí? Vertebrados. Peces, aves, anfibios, mamíferos, reptiles. Es muy difícil hacer un cuadro sinóptico de esto porque son muchos, ¿eh? Por ejemplo, aquí, mamíferos, acuáticos, carnívoros, primates, herbívoros. Si se fijan, nosotros somos primates, pero también somos herbívoros. Perdón, carnívoros. En la cadena alimenticia el hombre se considera como carnívoro. Dígame un animal mamífero que sea herbívoro. A ver. Mamífero que sea herbívoro. No lo saben. Los voy a estrangular. ¿Conejo? Conejo. La vaca. ¿Sí? Entonces son herbívoros. Entonces el único volador es el murciélago, ¿no? Pero por ejemplo ustedes les pueden preguntar un ejemplo de invertebrado equinodermo. Entonces, ¿qué dices tú? Ah, caray, nunca lo vi. No le eche la culpa que nunca lo vi. Sino simplemente pones en el Google ejemplos de equinodermos y te van a aparecer figuras y ya te vas a dar cuenta, la estrella de mar. ¿Sí? Si yo te pregunto los miriápodos, ¿cuáles son? ¿Sí? Que si te pregunto los crustáceos, lo que sí relacionamos más es la araña, ¿no? Arácnido, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo. Voy a cerrar con reino animal y reino vegetal después. Ya nos queda un minuto. El sábado de la tarde les paso el horario de la semana número 4. No sé si tengan preguntas ahorita, pero ya cerramos, ya se acaba, ya menos de un minuto. ¿Alguna? Esto lo voy a pasar grabado, el de la no lo voy a pasar porque me equivoqué en un apunte, ¿no? ¿Sale?
Nos vemos, muchachos. Mañana tienen clases, creo que con Joel o Levi, no sé, pero nos vemos después y le paso el horario el sábado, después de las sesiones. Bye. Cuídense. Buen fin de semana. Bye. Gracias, profe. Bye.